Radio Reserva Cultural de los Altos, transmitiendo las voces del saber. Buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos una vez más aquí en la Reserva Cultural de los Altos. Yo soy Germán Bermúdez Arámbula y el día de hoy vamos a charlar sobre el tema los pseudointelectuales, al igual que lo hemos venido haciendo con el tema de los pseudopolíticos. Creo muy importante y de inmediato que resolvamos este asunto que es el de los pseudointelectuales, los cuales se han venido adueñando de la educación del país, de la educación del pueblo de Ayotlán. Para mí, siempre los visualizo de esta manera. Tenemos por un lado a los pseudopolíticos y por el otro lado a los pseudointelectuales, que en conjunto han copado, han secuestrado quizá los que son los dos sistemas públicos más importantes para el desarrollo y bienestar auténtico de nuestras comunidades. Estoy hablando del sistema político, o como siempre digo yo, el sistema ahora pseudopolítico, y el sistema educativo, o mejor dicho también, el sistema pseudoeducativo. De modo paralelo, voy a poner los ejemplos en donde podemos distinguir lo siguiente. Tenemos por un lado a los pseudopolíticos que han hecho del sistema un sistema partidista. Es decir, si no perteneces a un partido, si no estás afiliado a un partido, dicen estos pseudopolíticos que no puedes participar de la política de tu pueblo, de tu comunidad, de tu país. Mientras que por el otro lado tenemos a estos pseudointelectuales academicistas que vienen a decirnos prácticamente lo mismo, que si no perteneces a una academia, que si no estás certificado por tal o cual academia, simplemente tu opinión o tu pensamiento sale sobrando en la vida pública. Entonces, lo que aquí se distingue es claramente un poder coercitivo. Ellos han venido ejerciendo estas prácticas, estas técnicas, para coaccionar el poder, para impedir que tal o cual persona llegue a hacer algo por las comunidades. Entonces debemos, como siempre, hacer cuestiones serias. Realmente es necesario, me refiero a es una necesidad ontológica, decir que si no se pertenece a un partido político, no se puede participar de la política pública, no se puede trabajar para nuestras comunidades. Y la otra cuestión sería, es una necesidad ontológica que si no estás certificado por una academia, no puedes tú realizar pensamiento crítico para el bienestar de las comunidades, para el bienestar de tu pueblo. Esto es simplemente una falacia, esto es arbitrario y es un modo que ellos han venido ejerciendo sistemáticamente para adueñarse de los puestos de poder, ¿sí? Y si yo hablo de sistemas, claramente distinguimos el sistema político y el sistema educativo, o como siempre remarco yo, pseudo, ¿sí? Para mí es muy importante que siempre digamos la palabra pseudopolítico y pseudointelectual, porque al hacer eso estamos haciendo una distinción. Muchas personas creen que lo que yo siempre vengo proponiendo es tener una especie de estado o de comunidad completamente anarquista, es decir, que caigamos en el anarquismo y que cada quien puede hacer y decir lo que quiera. Esto no es lo que yo propongo. Simplemente lo que yo vengo diciendo es que es algo ilógico, es algo inconcebible, como siempre, que nos digan que si no pertenecemos a un partido político no podemos trabajar para el bienestar de nuestra comunidad, y que luego nos vengan y nos digan que si no estamos certificados por tal o cual academia no podemos hacer pensamiento crítico para nuestra comunidad. Esto, como les digo, esto es completamente falso. Entonces,
yo le propongo a la gente de Ayotlán, a la gente de los Altos de Jalisco y en realidad a cualquier persona que quiera hacer por el bien de su pueblo, que no es ni necesario ser parte de un partido político, ni es necesario ser parte de un grupo exclusivo de pseudointelectuales academicistas. Y si yo voy a otro ejemplo, es que por aquí, en este momento, yo estoy transmitiendo en las instalaciones de una universidad prestigiosa aquí en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Y yo, después de un tiempo de convivir con el resto de alumnos aquí, yo puedo garantizarles que más del 90% de los estudiantes van a graduarse de aquí sin tener un pensamiento crítico. Es decir, estos jóvenes incautos vienen, estudian con esa ilusión de recibir un certificado y luego salir a conseguir un trabajo. Y eso es todo. Yo no estoy en desacuerdo en que tiene que haber educación especializada, es decir, una educación que se especialice en formar los nuevos trabajadores, ¿verdad? Estamos hablando de una educación laboral, pero es que aquí el problema es que estos nuevos modos del siglo XX, siglo XXI, de ejercer poder sobre la población, es que se está haciendo solo énfasis en esclavos modernos, es decir, solo la educación laboral, pero la educación integral, esa ha quedado completamente fuera del sistema. Y esto no puede ser, porque en realidad es más importante la educación integral que la educación laboral. Hasta que no se tiene gente educadamente integral, no se puede acudir después a una educación especializada. Es decir, no podemos tener médicos, ¿verdad? Porque pues, se especializan, pero sin una educación integral detrás de ellos, que los haya venido siguiendo desde niños, ¿sí? Hasta llegar a eso que es la educación especializada. Entonces, yo pienso que es muy importante que en Ayotlán pensemos en reformar nuestra educación. Si bien es muy difícil pedir una reforma a nivel estado o a nivel nacional, debemos de proponernos una reforma a nivel local, a nivel municipal, porque si permitimos que estos dos monstruos, que son los pseudopolíticos y los pseudointelectuales, sigan avanzando, va a llegar el día en el que se va a volver esto irreversible. Yo pienso que ya estamos en fechas en las que es muy evidente y muy palpable el daño que se le ha hecho a la población allense, tanto por culpa del sistema pseudopolítico como del sistema pseudoeducativo. Entonces yo, como siempre, voy a proponer que volvamos atrás, ¿sí? Porque en el pasado siempre hay cosas buenas que rescatar, así como ha habido cosas malas, ha habido cosas buenas también. Y es muy tonto que solo por decir, es que aquello ya pasó, dejémoslo allá. Eso no puede ser, ¿verdad? La moda no es sinónimo de bueno. Entonces, en Ayotlán debemos de volver a la educación integral, a la educación cristiana, que es la que solventaba la verdadera educación integral de nuestros pueblos. Yo por eso los quiero invitar, como siempre, a que nos sigan aquí en la Reserva Cultural de los Altos, donde le vamos a estar dando tratamiento a los temas más importantes a nivel mundial, no solo a nivel local, porque muchas personas creen que uno nomás piensa en lo poquito. Dicen, no, pues pobre ranchero, piensa en lo poquito. La realidad es que aquí en la Reserva Cultural de los Altos tratamos los temas más importantes, más destacados, que se han venido tratando desde hace ya prácticamente 3000 años. Estoy hablando de retomar aquellas cuestiones importantes, sobre todo las cuestiones filosóficas y existenciales que tuvieron los griegos, los escolásticos, ¿verdad?
Entonces, ya saben, si quieren encontrar respuestas a las dudas, a las preguntas, estudiar, estudiar y más estudiar. Radio Reserva Cultural de los Altos, transmitiendo las voces del saber. Buen día tengan todos ustedes. Nos encontramos una vez más aquí en la Reserva Cultural de los Altos, una escuela de pensamiento dedicada a hacer apología a la vida y fe de los pueblos en los Altos de Jalisco. Yo soy su buen amigo Germán Bermúdez Arámbula y nuevamente vamos a retomar el tema de lo que viene siendo la guerra cultural y la guerra psicológica. Yo sé que para muchos en el pueblo de Ayotlán y en el resto de los pueblos de los Altos de Jalisco, escuchar que estamos en guerra les puede sonar alarmante o incluso puede ser causa de risas, pero la realidad es esta, y es que nos encontramos completamente sumidos en una gran guerra en la que vamos a estar manejando conceptos como son la guerra cultural y la guerra psicológica. Estos conceptos pasan desapercibidos para la gran mayoría de nuestros habitantes. Creo que ni siquiera saben que estas modalidades de guerra pueden existir o que pueden llegar a existir, pero la realidad que hoy nos acompaña es esta. Penosamente estamos siendo destruidos por estas modalidades de guerra implementadas por los grandes poderes mundiales, sobre todo por los poderes del gran capital, que son estas personas ambiciosas, que son estas personas egoístas, que a costa de destruirlo todo, buscan obtener el poder. Es muy importante para nosotros aquí en la Reserva Cultural de los Altos tratar estos temas con la seriedad que ameritan. Nos encontramos en una situación en la que en nuestra educación pública y también nuestra educación privada ha venido siguiendo unos lineamientos completamente ajenos a los intereses del pueblo. Hemos venido siendo dictados por una serie de mafiosos que lo que han conseguido es suprimir nuestra capacidad de pensamiento crítico. Nuestras escuelas se encuentran devastadas en forma, y es que estamos atrapados en sistemas escolares como estas cosas patéticas que llaman sistema de educación por competencia o educación sexual o infinidad de tarugadas que se les ocurre a estas personas. ¿Por qué en nuestras escuelas no se está enseñando toda esta situación que vivimos en la realidad, que acontece a lo que es la gran guerra cultural y la guerra psicológica? La respuesta es muy simple, y es que a los grandes poderes no les interesa advertir al pueblo de la situación, pues cada quien saca tajada de lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, en la actualidad en México tenemos un gobierno federal completamente inútil que cree que el país va a salir adelante haciendo promoción de partidos políticos, haciendo anuncios sensacionalistas, haciendo spots con frases que suenan muy bonitas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Esto es algo que nosotros, la población, que nosotros, la comunidad, no debemos de seguir permitiendo ni tolerando. Debemos de darnos nuestro lugar y comenzar a poner orden. Debemos de tomar las riendas de nuestra educación y así mostrar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes la situación real en la que estamos viviendo. Aquí voy a presentarles una serie de bibliografías muy útiles que nos van a guiar en este entender de la guerra psicológica y la guerra cultural, pero también me gustaría volver a hacer un énfasis en lo que nuestros pueblos están viviendo con estos movimientos musicales que son el reggaetón y los narcocorridos. Son dos géneros musicales que hacen una total apología al crimen organizado
y a la pornografía, y nuestros jóvenes se encuentran completamente desarmados ante esta arma de guerra cultural. Nuestros jóvenes no pueden ellos formar un filtro que permita excluir ciertos conocimientos perjuiciosos para ellos mismos. Entonces, a través de esta bibliografía, me gustaría que nos guiáramos un poco para entender lo que en sí son los fundamentos teóricos, ya que yo siempre digo que no basta con decir que ya me informé, que ya estoy enterado de la situación, que yo ya vi una noticia el día de ayer donde hablaban de esto, que a mí mi tío Juanjo ya me contó, que mi tía Pancha ya me platicó. Con eso no es suficiente. Lo que debemos de hacer es tratar a fondo estos asuntos, ir a los fundamentos teóricos y darles el tratamiento adecuado. A mí me gustaría que manejáramos bibliografías como por ejemplo El arte de la guerra de Sun Tzu, Los protocolos de los sabios de Sion, que por cierto no tienen firma de autoría. Tenemos este otro que dice El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Tenemos este otro que dice Orden mundial, reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia, de Henry Kissinger. Tenemos La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, de Naomi Klein. Tenemos Psicología de las masas, de Gustavo Le Bon. Tenemos Nuestro conocimiento del lenguaje humano, de Noam Chomsky. Tenemos ¿Por qué solo nosotros? Evolución y lenguaje, de Robert Berwick y de Noam Chomsky. Tenemos Psicología del niño, de Jean Piaget y Barbel Ingelder. Tenemos La formación del símbolo en el niño, Imitación, juego y sueño, imagen y representación, de Jean Piaget, y Desarrollo psicológico, de Grace Crane. Entre otros, también podemos encontrar títulos como El dominio mental, la geopolítica de la mente, de Pedro Baños, y uno aquí siempre muy recomendado es La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, de los autores Lucas Carena y Pablo Davoli. ¿Por qué es tan importante mezclar estas dos disciplinas? Estamos hablando de la guerra y de la psicología. Radio Reserva Cultural de los Altos, transmitiendo las voces del saber. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Yo soy su amigo Germán Bermúdez Arámbula y nos encontramos transmitiendo desde la Reserva Cultural de los Altos, un lugar para aprender cada día más. En esta ocasión vamos a tratar la metafísica. ¿Qué es la metafísica? ¿Cuál es el objeto de estudio de la metafísica? Pero creo que primero es importante decir que hay dos maneras de dar a entender lo que algo es. Primero, explicando lo que sí es y después explicando lo que no es. En este caso, creo que para mayor provecho, comenzaré explicando lo que la metafísica no es. Nos encontramos muchas veces en la siguiente situación. Cuando uno dice que dedicamos nuestro tiempo al estudio de la metafísica o que otras personas dedican su tiempo al estudio de la metafísica, algunas personas se mofan, se ríen porque ellos creen, claro, su creencia, que la metafísica es el estudio de aquellos fenómenos paranormales, fenómenos como son los extraterrestres grises,
como lo son Pie Grande, el monstruo del lago Ness, los duendes mágicos de la Ciénega o incluso el chupacabras, ¿verdad? Creen que los metafísicos son personas como Walter Mercado o como Madame Sassou. Entonces, dirigiéndome a este tipo de personas, les aclaro que esto es precisamente lo que la metafísica no es. Dicho esto, ahora sí, veamos lo que la metafísica sí es o lo que es objeto de estudio. La metafísica, como bien decía Aristóteles, es la filosofía primera y se encarga de estudiar a los entes, ¿sí? Se encarga del estudio del ser, lo que subyace detrás de cada criatura, detrás de lo creado. Es el estudio de las causas primeras, como son la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final. ¿Sí? Es el estudio del cambio y de la permanencia. Estamos hablando del acto y de la potencia. Esto es lo que la metafísica dedica. Entonces, en estos tiempos modernos, posmodernos, ¿sí? La metafísica ha quedado degradada. Dicen acá los americanos, los norteamericanos dicen, is default, ¿verdad? Está fuera por default, cuando no es así. Aquellos pseudocientíficos o pseudopolíticos que quieren dejar la metafísica fuera, simplemente son esas personas que no tienen siquiera noción de las consecuencias de dejar los conceptos metafísicos fuera del estudio. ¿Quién puede hacer ciencia sin la metafísica? ¿Quién puede hacer política para el pueblo sin la metafísica? ¿Sí? Es decir, ¿quién puede estudiar los objetos? ¿Quién puede analizarlos si no acude a conceptos metafísicos? Si no se acude a conceptos metafísicos, todos los esquemas terminan incompletos. No existe una respuesta concreta. Entonces, es importante que le digamos a estos pseudocientíficos y pseudopolíticos que no se puede hacer nada de eso sin conceptos metafísicos, ¿sí? Entonces, yo invito a todas las personas que nos siguen aquí en la Reserva Cultural de Los Altos que pongamos atención, que pongamos un énfasis particular en el estudio de la metafísica. Si bien yo insisto en que siempre estudiemos la filosofía en general, creo que es muy importante que en particular dediquemos un tiempo exclusivo para el estudio de la metafísica. Porque además la metafísica es la que nos va a llevar a encontrarnos con la filosofía cristiana, ¿sí? Gran parte de la filosofía cristiana está, ¿cómo decirlo? Ayudada por la metafísica, ¿sí? La metafísica es una herramienta indispensable para el pensamiento cristiano y si no se tiene esta herramienta, pues es muy difícil llegar a un pensamiento cristiano sano. Creo que sin la metafísica se puede caer fácilmente en el fundamentalismo y eso tampoco no es muy bueno para el pensamiento crítico. Entonces yo invito a todas las personas a que se instruyan en este saber de la metafísica, que aparte es muy interesante, es algo muy estimulante, es muy estimulante la metafísica. Realmente creo que de todos los saberes, la metafísica es la que más pone a la razón y al entendimiento en movimiento, en práctica. La estimula de una manera que ninguna otra ciencia, ningún otro saber alcanza. Así es que, ya saben, quédense aquí con nosotros en la Reserva Cultural de Los Altos.